veces hay películas de terror que te asustan con un monstruo, otras con sangre, otras con gritos, puertas que se cierran solas y música a todo volumen. Pero Backrooms hace algo mucho más difícil. Te asusta con una habitación vacía. Una pared amarilla, una moqueta vacía, luces fluorescentes, pasillos que no van a ninguna parte y una sensación rarísima de estar en un sitio que reconoces, pero que al mismo tiempo sabes que no deberías estar viendo. Y por eso quería hacer este vídeo, porque después de ver la película de las Backrooms, sinceramente me he quedado encantado. Para mí, Backrooms no es solo una buena película de terror, es una de esas obras que entienden el miedo y que entienden que no siempre está en lo que aparece en la pantalla, sino en lo que está en tu cabeza y en lo que empiezas a imaginar cuando no aparece absolutamente nada. Pero para entender por qué esta película ha llegado tan lejos, me voy al principio. Y al principio no está en Hollywood, ni en A24, ni siquiera está en YouTube. El principio está en internet, en una imagen. Las backrooms nacen como un mito colectivo, un creepypasta como otro cualquiera, una leyenda urbana digital y la idea original era sencilla. Si por accidente haces no clip fuera de la realidad, como si la vida tuviera un bug de un videojuego, acabas en un lugar llamado backrooms. Ya está, un espacio infinito de habitaciones vacías, moqueta húmeda, paredes amarillas y luces fluorescentes zumbando sin parar. Lo más perturbador de todo esto es que no era un castillo encantado, ni un bosque oscuro, ni una casa poseída como siempre hacemos en Hollywood. No, esto era algo más. Era algo mucho peor. Un espacio normal. Una oficina, un sótano, un pasillo de centro comercial. Un sitio que parece diseñado por nadie, para nadie, y en el que aún así sientes que algo te está mirando de manera constante. Ese es el primer gran acierto de la Backrooms. Convertir lo cotidiano en una pesadilla. Porque todos hemos estado en lugares así. No os mintáis. Todos. Hoteles vacíos, parkings, pasillos, hospitales, almacenes, oficinas cerradas, centros comerciales a punto de morir, espacios que existen entre un sitio y otro, pero que son lugares de paso y lugares sin alma. Y entonces es cuando Kane Parsons, perdona si no pronuncio bien, conocido como Kane Pixels, llega. En 2022, siendo todavía un adolescente, Kane sube a YouTube un corto llamado The Backrooms Fun Footage. Y lo que hace es increíble. Coge esa leyenda de internet y la convierte en cine. No tiene una explicación larga, no es una película llena de lore, sino una experiencia. Un cámara que cae a ese mundo imposible, un personaje perdido, el sonido de las luces, la arquitectura repitiéndose como una enfermedad y la sensación de que cada pasillo está mal, aunque no sepas explicar el porqué. Ese corto explotó, porque entendía perfectamente el lenguaje de internet. Parecía un vídeo encontrado de verdad. Parecía un archivo prohibido de algún gobierno raro. Parecía algo que no estabas viendo en una plataforma, sino algo que alguien había recuperado de una cinta vieja y subido por accidente. Y ahí está la clave. Que no solo adoptó las backrooms, sino que les dio una gramática visual, les dio una textura, les dio tiempo, sonido, movimiento y una metodología propia. Introdujo la idea de las investigaciones, organizaciones como Async, perdona si la pronuncio mal, grabaciones analógicas, anomalías y experimentos, y convirtió un meme y un creepypasta en un universo cinematográfico. Entonces la pregunta aquí del millón es, ¿cómo demonios ha llegado hasta Hollywood? Vale, precisamente porque Hollywood lleva años buscando lo que Internet tenía. Ideas nuevas, identidad propia, comunidades enormes y mundos increíbles. Backrooms tenía las tres. Tenía todo. Tenía una estética reconocible al instante. Tenía millones de personas hablando de niveles, entidades, teorías y significados. Y además tenía un creador joven que ya había demostrado que sabía generar miedo con muy poquito. A24 lo entendía a la primera. Y no fue una decisión pequeña. Estamos hablando de que un estudio ha construido una marca alrededor del terror más autoral, más psicológico y más extraño. A24 no necesitaba convertir Backrooms en una película genérica de monstruos. No necesitaba respetar lo que hacía especial, el silencio, el espacio, la incomodidad y la ambigüedad. Y por eso creo que la película triunfa tanto. Porque no intenta ser solo la película del meme o del creepypasta. No se queda en enseñar pasillos amarillos y ya está. La película entiende que las backrooms son una metáfora perfecta de la ansiedad moderna. Vivimos rodeados de espacios impersonales, oficinas, centros comerciales, burocracia, pantallas, edificios que parecen iguales y en cualquier ciudad del mundo. Backrooms se transforma esa sensación en un horror puro que puede sentir cualquiera. El monstruo no es solo lo que pueda haber escondido en una esquinita.
El monstruo es el lugar, la arquitectura, la repetición. El no saber si estás avanzando o estás dando vueltas en círculos como un poseso. Es perder la noción de dónde empieza y de dónde acaba la realidad. Y aquí entra algo que me parece espectacular. La película no depende únicamente de jumpscares, porque a mi parecer tiene uno o dos y ya. No necesitas estar gritando todo el rato. Te deja respirar, pero respiras mal. Te deja mirar, pero cuanto más miras, peor estás. Esa es una forma de terror mucho más difícil, porque confía en el espectador. Confía en que tú vas a rellenar los huecos. También hay que hablar del mérito técnico. Pasar de unos cortos creados con un software 3D a una película grande podría haber destruido la esencia. Totalmente. Pero la producción hizo algo muy inteligente. Construir escenarios reales, gigantescos y físicos. Eso da peso, da presencia, hace que los actores no estén simplemente reaccionando a una pantalla verde, sino caminando por un lugar realmente que parece tragárselos. Y luego está la historia de Kane Parson, un creador que sale en YouTube de la cultura de general, de los tutoriales, de experimentar por su cuenta, y acaba dirigiendo la película en la 24. Eso conecta muchísimo con nuestra generación, muchísimo, porque demuestra que el cine de terror del futuro no tiene por qué venir siempre de los caminos tradicionales. Pueden hacer de un foro, de un creepypasta, de un meme, de un corto viral, de una comunidad obsesionada con una imagen, como ha sido el caso de los Barrooms. Ahora bien, si la película es tan buena, ¿por qué hay tanta gente que se queja? Y aquí hay que ser justos. Las quejas no vienen todas de la gente de no la entiendo. Algunas tienen sentido, aunque yo no las comparto del todo. La primera queja es el ritmo. Backrooms no es una película rápida. No va de escena fuerte en escena fuerte. Tiene momentos lentos, pausados, incómodos, que se te hacen larguísimos. Y para quien espera una película de terror clásica con sustos constantes, pues se puede hacer pesada. Se comprende. La segunda queja es que algunos fans sienten que los cortos originales daban más miedo. Y lo entiendo, los vídeos de YouTube eran más crudos, más misteriosos, más accidentales. Al no explicar casi nada, pues tu imaginación hace todo el trabajo. En una película introduces personajes, una drama, una estructura y un tercer acto. Inevitablemente se pierde la parte de sensación de esto no debería existir. La tercera queja es el equilibrio del lore. Hay espectadores que quieren más respuestas, que son exactamente las barrooms, quién las controla, qué reglas tienen, qué significado tienen las entidades. Pero también hay otros que opinan justo todo lo contrario, que cuanto más explican las barrooms, menos miedo dan. Y esa es la trampa de adaptar un fenómeno así. Si no explicas nada, algunos dicen que es confusa, si explicas demasiado, matas el misterio. La película tiene que caminar por una cuerda muy fina. También hay críticas al final, o ciertos momentos de personaje, diciendo que son demasiado ambiguos, que no cierran todo lo que plantean. Pero para mí, parte de la grandeza es precisamente eso. Backrooms no funciona como una película de respuestas, funciona como una experiencia de pérdida, de desorientación, de obsesión, de entrar en un sitio del que tal vez nunca sales, incluso si físicamente consigues escapar. Porque yo he venido de las Backrooms hace 6 horas y sigo pensando que acabo de ver. Es que sigo pensándolo. Para mí, Backrooms triunfa porque tiene algo fundamental. El terror moderno ya no está solo en fantasmas o demonios. Que sí, que nos gusta Insidious. Pero que a la séptima ya dices... Wow. Esta sensación de estar atrapado en sistemas que no entiendes es espectacular. En lugares que se repiten, en espacios vacíos. En una realidad que parece tener un fallo, pero que nadie te explica las reglas. Eso es lo que le hace especial. Barros empezó como una imagen rara en internet, luego se convirtió en una historia anónima, después en una comunidad, luego en una serie de cortos de Kim Pixels y finalmente en una película que ha llegado a Hollywood sin perder del todo esa esencia maldita. Por eso, para mí, desde mi punto de vista, sin ofender a nadie, nos damos solo ante una película de terror buena. Estamos ante un momento importante para el género de terror de la industria. Una prueba de que las nuevas leyendas urbanas ya no nacen alrededor de una hoguera. Nacen en foros, en YouTube, en wikis, en teorías, en vídeos que parecen encontrados por accidente. Y si el terror consiste en mirar algo familiar hasta que se vuelve insoportable, entonces Backrooms lo entendía mejor que casi nadie. Porque al final lo más aterrador no es escuchar algo al fondo del pasillo. Lo más aterrador es darte cuenta de que el pasillo no termina nunca.